empezar por esto. Busca tu salvación rápido. A ver, le voy a pedir al amado Rey Luis y pone él. Ahí está el código QR, acerquen su celular, no pasa nada, pero vas a tener mucha información de cómo se es salvo en el nombre de Yahshua por la sangre de Yahshua. Acerquen su celular. Busca tu salvación rápido. Esa es la revista. Perfecto. Muy bien. Bueno, por otro lado tenemos, ya para mañana, primeramente el Eterno va a haber un código QR para este libro. Ese es Estudios de la Torah. Aquí puedes aprender muchas cosas. Sí, no son inventos míos. Todo está sacado de la Biblia. ¿De acuerdo? Muy bien. Parábolas de Yahshua HaMashiach para nuestros niños, para colorear. Está hecha por la Morá Gaby, mi hija, la esposa de nuestro amado Rue Luis Cervantes, porque los voy a mostrar así. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver el código QR. Ahí lo tienen ustedes. Libro para leer y para colorear. Bájenlo, hermano, está precioso. Porque son las enseñanzas de Yahshua. ¿De acuerdo? Todo está sacado de la Biblia. Bueno, y también está Historia del pueblo de Israel y el código QR. Ahí están, para diversas edades. Descárguenlos, hermanos, están en la página gozoypaz.mx. Todo ese material. Bueno, denle, suscríbanse al canal, los que no están suscritos. Yo no monetizo los videos, ¿sí? Entonces pueden darle like, ahí, un me gusta, y darle que te notifique, ¿sí? Suscríbete y dale liga a la campanita ahí. Es muy importante, yo no monetizo los videos. También hay 2 códigos QR, eso están en la página, gozoypaz.mx, tanto para que se suscriban al canal de Telegram como de WhatsApp, para que podamos comunicarnos, porque ya falta poco tiempo, hermanos. Bueno, recuerden, mañana es Pesaj. Nunca se puede celebrar una fiesta antes que en Jerusalén, porque la tierra gira así, es un decir. Vamos a poner que aquí está Israel, ¿no? Ya, giró, y después va la siguiente parte del mundo, ¿no? Nosotros no podemos decir antes que Jerusalén, eso es imposible. Es como si quisieran que la tierra girara al revés. No se puede. Y ya vimos, vamos a poner las diapositivas de la luna. No, eso es para mañana, ¿verdad? Las voy a poner para mañana. Bueno, entonces, hermanos, mañana el servicio es sábado 12 de abril, 6:30 de la mañana. Te voy a desmañanar, de la tarde, 6:30 de la tarde, hora central de México. También el día domingo, también el día lunes. Sí, bueno. Es la gran fiesta de los panes sin levadura, aleluya, a partir de mañana. Bueno, muy bien. Es que aquí el sol se va a ocultar 14 minutos antes de las 7 de la noche. Entonces, si lo hiciéramos desde las 6 de la mañana, de las 6, vuelvo con la mañana, a la tarde no es correcto. Permítame hacer una oración. Vamos a hacer oración. Levanten sus manitas. Bendito Padre Celestial, Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro Don Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá porque ha llegado el día más santo de la semana. Tú lo apartaste, en 6 días hiciste los cielos y la tierra, el séptimo día reposaste. Por eso estamos acá, dando testimonio que tú eres Yahweh, Yahshua, el creador de todas las cosas. Omen, beomen, Yahshua Mashiach. Y exaltemos porque es fiesta. Es fiesta, es la primera fiesta del Shabbat semanal. Vamos al Salmo 114, para ya ir todavía tomando más energía para la fiesta. Salmo 114. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su Mishkan e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jardín, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas
y en fuente de aguas la roca. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén. Veo amén. Aleluya. Bueno, les quiero compartir un tema que es muy hermoso porque es la historia de la redención total de Israel y del mundo. El sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro gran Señor Yahshua HaMashiach. Quiero compartirles esto hoy y mañana estaremos también de fiesta, pero quiero ir avanzando en este tema porque es muy importante este tema. Entonces, abran su Biblia en el Evangelio para que se entienda de Juan, el Brit Hadashah, el nuevo pacto. Entonces, Juan 18, Juan 19 y Juan 20 hablan sobre todo el sufrimiento de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Vamos a ir verso por verso, hermanos. Pongan mucha atención. Pueden poner que del capítulo 18, verso 1 al 11, es el arresto de Yahshua. Me voy a ahorrar el repetir para ahorrarme voz. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Verso 1. Habiendo dicho Yahshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Entonces eso es lo primero. Ahora, Yahshua tomó pesa con sus discípulos. Y después viene toda esta situación tan especial que uno cuando la analiza no llegamos a comprender todo. Bueno, el Cedrón era un cauce del río o de río que inicia al norte de Jerusalén y pasa por entre el monte del templo y el monte de los olivos en su trayecto hacia el Mar Muerto. Los que hemos ido a Jerusalén o a Israel, pues, hemos podido ver todo eso directamente y nos venían cantidad de ideas. Por acá pasó el rey David y vamos para allá, sí, vamos a segunda de Samuel. Quiero que aprendamos más, el Eterno me mandó a darte este tema porque Él quiere que todos aprendamos más. Segunda de Samuel capítulo 15, en el verso 23. Es que esto es clave, hermanos. Vamos a subrayarlo. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y es que el Mar Muerto, o sea, está el desierto, las montañas de Judea, después ya está el Mar Muerto. Ahora vamos a ver el verso 31. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalom. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Yahweh, el consejo de Ahitofel. Tremenda oración de un santo, de un ungido de Yahweh como el rey David. Bueno, vamos al capítulo 16 de 2 de Samuel 16, 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Yahweh. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalom. Ahitofel quiere decir el hijo de la locura. Capítulo 17, verso 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalom: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Pobre tonto. No sabe cómo levantarse contra un ungido de Yahweh como el rey David. Ahora, segunda de Samuel 17, verso 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enabardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Estoy ministrando eso porque lo mismo pasó con nuestro gran Señor,
Ya, bueno, no se compara, ¿verdad?, con nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Igual Judas se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y ahí está, ya está ministrado todo el libro de Samuel primero y el segundo, primero y segundo de Reyes, en este mismo canal. Entonces el rey David fue traicionado por un amigo, Ahitofel, mientras cruzaba el Cedrón y subía al monte de los olivos, ¿verdad? Entonces también Yahshua, nuestro gran amor, fue traicionado por un amigo en quien confiaba. Pero él sabía que era un diablo. Judas, mientras cruzaba el Cedrón, Yahshua, y se dirigía al monte de los olivos. O sea, mientras Yahshua se dirigía al monte de los olivos, es traicionado. Mientras el rey David también iba por el Cedrón, es traicionado. Dense cuenta, por eso, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Se acuerdan? Bueno, fíjense los momentos, vayan anotando eso. Ahora, el huerto de los olivos es un lugar donde Yahshua y sus discípulos venían cada noche para acampar. De hecho, acampaban ahí. Y ellos acampaban ahí cuando estaban en Jerusalén, porque no habitaban una casa en Jerusalén como tal. Vamos al Evangelio para que se entienda de Lucas. Van a ver qué bonito, sí, pues este tema es un poco triste, lógico, pero qué bonito cuando entendemos bien el precio que tuvo que pagar nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Si se le entendió entonces, iba pasando el rey David, el Cedrón, y es traicionado por Ahitofel. Iba pasando nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, el Cedrón, y es traicionado por Judas. Bueno, ahora vamos a Lucas 21, verso 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Entonces ahí era su lugar, digamos, de acampar de Yahshua con los discípulos. Ahora, sabemos que durante las fiestas, como las que vamos a celebrar mañana, miles de Yehudim, de judíos, visitaban la ciudad Kadosh, la ciudad santa, Jerusalén. Y la mayor parte de ellos tenían que alojarse en tiendas o albergues temporales, porque llegaba una gran multitud. Yo ministro en el tema de Pesaj, que les encargué estudiar, que en aquel tiempo se calcula que llegaba, cuando muere Yahshua nuestro Señor y resucita, llegaba 1 millón de peregrinos a Jerusalén. Era mucha gente, muchísima gente. Volvemos a Juan. Vamos a ponerle una hojita para que no se nos pierda. En Juan 18, hermanos. Vamos al verso 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Yahshua se había reunido allí con sus discípulos. O sea, era el punto de reunión. Vamos a ver al verso 3. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales Juanín y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Bueno, vamos a 1 Timoteo, póngale una hojita para que no se les pierda. Vamos a 1 Timoteo. Quiero explicar este tema con mucha calma, aunque me lleve yo varios días, no importa. La cosa es que aprendamos bien y valoremos el sacrificio de nuestro Señor, Yahshua. 1 Timoteo 6, verso 10. 1 Timoteo 6, verso 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nada más vamos a leer ese verso. Entonces, si la raíz de los males, de todos los males, es el amor al dinero, así es que no hubo, o sea, que no era de sorprender, pues, que Judas traicionara a nuestro Señor Yahshua Mashiach por dinero. Vamos a Juan 12, vamos para atrásito, a Juan 12. Vale la pena, hermanos, este estudio. Juan 12, verso 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos:
Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero él llevaba para su bolsa, terrible, ¿no? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Ese era el diablo. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y ya ahí Yahshua le dice que, bueno, ungió a Yahshua, a esa mujer, con ese perfume. Porque en el verso 1 dice, 6 días antes de Pesaj, y si quieres saber más detalles, busca el Evangelio de Juan, ¿sí? En este mismo canal, con puntos y comas. Bueno, ahora, muy bien. Vamos a Mateo 26 para aprender más. Vamos a Mateo 26. Vayan anotando las citas porque ese es un tema bien armado. ¿Sí? No me estoy creyendo la gran cosa, no. Es que anoté las citas así como firman para que tú vayas viendo, después puedas ministrar. Mateo 26, hermanos, el verso 14. Entonces uno de los discípulos que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales Coanín, o los sacerdotes, digamos, y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Un verdadero hijo del diablo, ¿no? Entonces Judas fue atrapado en un pecado común. ¿Cuál? La avaricia. Anótalo. ¿No estarás tú ahí? No, esperemos que no. La avaricia. Cuidado con ese pecado. Y Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, se valió de ese pecado, la avaricia, que tenía Judas, para llevar a cabo su propósito, entre comillas, porque no logró nada. Yahshua daba su vida voluntariamente. Pero el diablo lo utilizó, y utilizó el pecado. O sea, si tú pecas, el pecado que tú haces, ese pecado va a utilizarlo Satanás para ponerte totalmente en contra del Eterno, y eso no lo permitas. Judas conocía las enseñanzas de Yahshua. Y aquí contrasta, ¿verdad?, la avaricia de Judas y las enseñanzas de Yahshua, porque Yahshua todo el tiempo se la pasó ministrando a sus discípulos, diciendo, pues, que no tenía que tener dos amos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los soldados de los principales Coanín o sacerdotes se unieron en su hostilidad hacia Yahshua. Ahora, voy a leer después un verso que tú te vas a quedar sorprendido. Había soldados romanos también aquí. Lo vamos a ver ahorita. Vamos a Juan 18. Vamos a ver el verso 4. Pero Yahshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Cuando llegan todos ellos, ¿no? Entonces, anoten esto. Una compañía de soldados romanos era de 600 soldados. O sea que, a ver, esto es una locura, fue una locura. 600 soldados romanos. Recuerda que aparte estaban los del templo. ¿Y cómo sé eso? Porque lo dice la Biblia, ahorita lo vamos a leer. No dice 600 soldados, ¿verdad? Pero vamos a ver que una compañía, y había un tribuno ahí, y los tribunos no eran Coanín, eran romanos. Entonces llegaron 600 soldados a arrestar a Yahshua. Hazme favor. Y aparte de los del templo. ¿Qué se les había ordenado? Se les había ordenado aprender al insurrecto que se decía ser rey.
Pero Yahshua nunca dijo eso. Sus discípulos y la gente, al entrar a Jerusalén, por cierto, entró en un Shabbat, no en un domingo de Ramos, en un Shabbat. Entonces, ellos lo proclamaban como rey, pero él nunca dijo que él se proclamaba rey. Por eso dije así entre comillas, ¿no? Insurrecto. Bueno, entonces vamos a ver con él. O sea, Yahshua estaba consciente, a ver, aquí en el verso 4, de todos los eventos que le iban a ocurrir. Ahora, atención, no fue tomado por sorpresa, sino que estaba dispuesto a hacer ese sacrificio voluntariamente. Entonces póngale una hojita ahí y vamos a Juan 10, porque nosotros somos mesiánicos. Entonces vamos a conmemorar la salida de Egipto y sobre todo lo que pasó con nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Bueno, Él como pastor se entregó a sí mismo por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados. Ahora vamos al capítulo 17, en el verso muy bien. Vamos a ver el verso 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora, ¿por qué puse estas citas? Ahorita lo vamos a entender. Ya anteriormente, en su ministerio, había impedido él que lo nombraran rey político. Rey político. A ver, vamos a Juan 6. Vamos allá, a Juan 6, 15. Vamos para allá. Pero entendiendo Yahshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces que quede bien claro que él no se autoproclamó rey. Bueno, ahora mucha atención, por favor. La escena, toda la escena descrita después por Juan aquí en el capítulo 18, está cargada de intenso dramatismo e ironía. Judas llegó con soldados y líderes religiosos para llevar a Yahshua por la fuerza. A ver, ponte a pensar, si a ti te forcejean en la calle alguien, o sea, dices, ¿qué pasó? ¿No? Imagínense al Rey de Reyes, al Creador de todas las cosas. Entonces, fíjense, a ver, vamos a entender esto. A ver, tal vez no he sido explícito. 600 soldados romanos con un tribuno, más todos los soldados del templo, para arrestar a Yahshua por la fuerza. Pero si Yahshua estaba solo, los discípulos se habían dormido. Y eso tú lo encuentras, anótalo, en Lucas 22, versos 45 y 46. Y aunque Yahshua no estaba armado, tenía y tiene control de todo. Él es soberano. Entonces, en la oscuridad de la noche, él pudo haber huido, él pudo haber escapado, pero no lo hizo. Pero después, todos los discípulos lo harían. Y eso tú lo encuentras en Marcos, capítulo 14, verso 50. Voy a dictarles mejor las citas para no cansarme en la voz. Yahshua, en lugar de ello, se entregó a sí mismo. Él mismo se entregó. Verso 5. Le respondieron a Yahshua de Nazaret. Yahshua les dijo, yo soy Jaya de Yahweh. Sí. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Vamos a leer el verso 6. Cuando les dijo, yo soy,
retrocedieron como el mar y el río, ¿sí? En el Salmo 114. Porque Él es Yahweh. Entonces, cuando les digo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Bueno, sus palabras yo soy es Hayá. Busca un video aquí, en este canal, Shalom 132. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Y hay otro video. ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Entonces, este Hayá los impresionó a los que llegaron ahí, retrocedieron y cayeron a tierra. Sin duda, impactados por la majestad de sus palabras. Van a buscar estas citas. Juan, pero después, en este Shabbat. Juan 7, verso 45 y 46. El yo soy es que Él es Elohim. Éxodo 3, verso 14. Y Juan 8, verso 58. Bueno, vamos a leer el capítulo 18 de Juan, versos 7 al 9. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? ¿Por qué volvió a preguntarles? Porque se quedaron fríos, como decimos, helados, paralizados. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Yahshua Nazareno. Respondió Yahshua, os he dicho que yo soy, otra vez, Hayá. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Tremendo. Eso es lo que hace un verdadero roe, un verdadero pastor. Primero son las ovejas, después es él. Bendito Yahshua Mashiach. 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho. De los que me diste, no perdí ninguno. Entonces por eso les digo que busquen esas citas que les dicté. ¿Sí? Bueno, entonces como un buen pastor que es Yahshua, Yahshua puso su vida por las ovejas. Ya lo tienes Juan 10:11. Bueno, murió, pero resucitó y viene pronto. Dio su vida por nosotros. Busquen después estas citas, Juan 6, 38 y verso también 39. Verso 10. Entonces Simón Kefas, Pedro, que tenía una espada, no tenía un cuchillito. No, tenía una espada. La desenvainó e hirió al siervo del sumo Cohen y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Pedro había prometido que moriría por Yahshua. Y eso está, anótenlo, Mateo 26, verso 33 al 35. Él había prometido, yo muero por ti. Pensó aquí, al desenvainar la espada, pensó quizá podía defenderle o salvarlo de la muerte, porque todavía no entendía el plan divino. Ahora, mucha atención. ¿Cuál era la intención de Pedro? Seguramente la idea de Pedro, así lo digo tal cual, era cortarle la cabeza al siervo del sumo Cohen. Pero falló. No era tener tino y nada más te tiro la oreja. No. La idea de Pedro era, en Mateo 26, él había dicho, yo muero por ti, si algo te quieren hacer. Caray, eso es digno de exaltación, ¿no? Para Yahweh. Ahora, mucha atención. Sí se menciona la oreja derecha en Lucas, anótenlo, 22, verso 50. Porque están apareciendo cada Biblia, ya hasta los economistas tienen su propia Biblia,
para acá y para allá. No, hermanos. Ya no me extrañaría que en alguna versión diga que fue la oreja izquierda. En un verso diga a la derecha, en la otra a la izquierda. Se narra en Lucas 22, verso 50 y en Lucas 22, 51, que Yahshua sanó la oreja derecha de este hombre. Bueno, que sorprendentemente es una muestra de amor por sus enemigos. Tremenda lección que nos da Yahshua aquí. Es que en cada cosa de los que muchos han conocido como la pasión del Señor, en cada cosa de su sufrimiento hay una enseñanza. ¿Por qué sanó la oreja de un enemigo? Porque Él realmente sí ama a los enemigos, como Él lo enseñó. Ahora, mucha atención. La lealtad de Pedro, el apóstol, fue conmovedora. Porque cualquier humano hubiera hecho eso. O sea, al no entender todo el plan divino, cualquiera de nosotros tal vez hubiera hecho lo mismo. Bueno, la lealtad de Pedro sí es conmovedora, pero estaba fuera del plan de Elohim. Ahora, mucha atención a lo que voy a decir. Yo tengo mucho celo por Yahshua Roe. Yo tengo mucho celo por la Biblia, por la palabra. Bueno, anoten esto y si no, después revisen el video. El celo sin el conocimiento de las Escrituras, Torah, profetas, Brit Hadashah, Nuevo Pacto, los salmos incluidos, a menudo hace que los hombres se desvíen. Y eso lo he visto por miles de veces. Lo voy a volver a repetir porque esto es muy importante. El celo sin el conocimiento de la Torah, de los profetas, de los salmos, del nuevo pacto, sin el conocimiento de ello, a menudo hace que los hombres se desvíen. Permítanme ver, como fui anotando así, como se iba viniendo a la mente, Romanos 10:2. Quiero que vayamos ahí. Aquí Pablo lo está aclarando que él tenía celo, pero no según la ciencia. Miren, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Perdón, voy a volverlo a leer, le voy a dar el contexto. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Porque ellos ignoran la justicia de Elohim. Entonces muchas veces ellos, aquí, perdónenme, tuve un traspié. Se está refiriendo a la palabra del conocimiento, pero del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Yahweh. Ahora vamos otra vez a Juan 18, verso 11. Yahshua entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? Ya antes, esa misma noche, Yahshua había reprendido a Pedro. Lo había reprendido. Bueno, ¿se acuerdan? Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Me negarás antes de que cante el gallo. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora, mucha atención al 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, ahí está, un tribuno romano con 600 soldados, y los alguaciles de los judíos prendieron a Yahshua y le ataron. ¡Qué terrible! O sea, es una escena de lo más terrible, pues no tengo palabras para explicarlo. Aquel que solamente vino a dar sanidad, salvación, palabras de consuelo, bendición, sanar a los ciegos, leprosos, a los cojos, sordos. ¡Qué terrible! O sea, eso
No cabe duda, este mundo, más con lo que está sucediendo, estamos en vivo, hoy es día viernes 11 de abril, ojo con eso, del año 2025. Son 20 minutos para las 7 de la noche. Que la gente está ciega, adora al enemigo. Bueno, 13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo cohen aquel año. O sea, ni siquiera tenía que ver este señor ahí nada. Pero para que veas cómo es esto, ¿no? 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y eso tú lo encuentras, ahí está la referencia, Juan 11, verso 49 y 50. Ahora, es que esto es tremendo. Bueno, entonces la cuestión está aquí que van a buscar estas citas. Van a ver el capítulo 13, del verso 6 al 11. El capítulo 3, verso 14. Capítulo 8, 28, verso 28. Capítulo de Juan, capítulo 12, verso 32 y 33. Y Lucas 9, 22. Los discípulos no entendían que era necesario que Yahshua pasara todo esto para su propia salvación. Busquen Lucas 24, verso 25, Salmo 75, verso 8, Jeremías 25, 15, Isaías 51, verso 17, Ezequiel 23, verso del 31 al 33, el nuevo, ¿sí? Es que era la copa para la redención, como lo vamos a ver mañana. Ahora, paso a lo que es el juicio religioso y las negaciones de Pedro. Y eso está en este mismo capítulo 18 de Juan. Permítame, voy a tomar un poco de agua. Sí, eso está del verso 12 al 14. Ahora, aquí estaba oscuro. Estaban cansados los discípulos, por lo tanto se quedaron dormidos. No los criticamos, para nada. Pero Yahshua, lo he ministrado en Pesaj, experimentó una agonía especial, muy especial. Y eso tú lo encuentras en Marcos, capítulo 14, verso 33 al 41, Lucas 22, verso 44. Yo les aconsejaría que una vez que esté subido el video, si no en Shabbat, después ya que pasen los Shabbatot, compártanlo, porque ese es un estudio muy completo. No estoy queriendo leer las citas a propósito porque quiero ahorrar voz. Pero es que está tremendo esto. Bueno, Lucas también 22, verso 44. Yahshua estaba entonces atado en poder de sus enemigos. Estaba solo. Los discípulos habían sido esparcidos. Anoten Mateo 25, verso 56, y Juan 16, verso 32. Ahora, Anás, aquí se cita este tipo. Fue designado sumo cohen por Cirenio,
gobernador de Siria, en el año 6 después de Yahshua HaMashiach. Y él fue depuesto por Valerio Grato, procurador de Judea, en el año 15 después de nuestro Señor Yahshua. Ahora, según la Torah, el designio en aquel tiempo para Sumo Cohen era voluntad de Yahweh. Y era para toda la vida. Aquí los romanos ponían y quitaban a su antojo Sumos Kohanim porque no les gustaba la concentración de poder. Recuerda, Israel estaba bajo el dominio romano, imperio romano. Ahora, atención, Anás fue sucedido por 5 de sus hijos y después por su yerno Caifás. Pero Anás seguía mandando. Por algo lo llevaron ante Yahshua, o más bien a Yahshua ante él. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el verso 15 de Juan 18, verso 15 y el 16. Y seguían a Yahshua Simón Pedro y otro discípulo, que era Juan. Y ese discípulo era conocido del Sumo Cohen. Entró con Yahshua al patio del Sumo Cohen. Vamos al 16. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del Sumo Cohen y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿Por qué digo que es Juan? Porque Juan era de los levitas o de los Kohanim. ¿Por qué? Porque él no se quiso contaminar, por así decirlo, cuando llegan al sepulcro. Eso ya está ministrado en los temas de Pesaj. O sea, Pedro entró primero. Pero Juan corría más rápido porque era más joven. Bueno, entonces seguimos. Después de la terrible escena en Getsemaní, sí, en el Monte de los Olivos, esa escena en que la multitud se lleva a Yahshua y lo golpeaban, los discípulos corrieron asustados. 2 de ellos, aquí lo vemos, regresaron y siguieron a Yahshua, lógico, y a los enemigos, cruzando el Cedrón hasta llegar a la ciudad, Jerusalén. Aquí está Jerusalén, el valle de Cedrón, y aquí está el Monte de los Olivos. Bueno, ¿quiénes eran? Pedro y Juan. Bueno, ahora, Juan era conocido, por eso pudo entrar al patio de la casa del Sumo Cohen. Juan estaba, por así decirlo, en una posición única para enterarse lo que ocurrió y pudo permitir que Pedro entrara al patio. Vamos a ver el 17 y el 18, verso 17 y 18, estamos en Juan 18. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Aquí me llama la atención esto. Era una fría noche de primavera. A ver, ahorita aquí en Tehuacán, Puebla, México, estamos en primavera. ¿Y saben a cómo va a estar la temperatura en la madrugada del día que ya inició? A 7, 6 grados, 6 o 7 grados.
Para nosotros es mucho frío. Imagínense más al norte, en el planeta, o sea, Jerusalén está más al norte de México, pues. Entonces era una fría noche de primavera. Jerusalén está a 800 metros sobre el nivel del mar. Anoten esos datos, es importante. Ahora vamos al 19, verso 19. El sumo Cohen preguntó a Yahshua acerca de sus discípulos y de su doctrina. Las preguntas acerca de las personas que compartían su punto de vista y sobre la naturaleza de su doctrina, pues era algo que lo sabía perfectamente, se hizo el tonto. Sí, lo que se temía era una insurrección, eso ya lo ministré, pero para nada, porque él sabía que había predicado en el templo y abiertamente, no escondidas. Verso 20 y 21. Yahshua le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. La doctrina era de amor, de salvación, de bendición, de perdón, de que hay que perdonar, si no, no podemos ser salvos. En pocas palabras, aquí Yahshua dijo no pertenecer a ninguna secta o a una organización secreta. Lo estoy diciendo así ligeramente para que se entienda mejor. Había enseñado abierta y públicamente en la sinagoga y en el templo. Pero es que lo que prendía este hombre Anás, porque era un diablo, quería hacerle caer en alguna trampa. Pero querer caer al Rey de Reyes estaba súper loco, ¿no? Pero Anás necesitaba testigos, es lo que le interesaba, ¿no? Y testigos falsos, lógico. Prácticamente todos podían atestiguar a favor de Yahshua. A ver, llamaran a un cojo que había sido cojo. ¿Qué atestiguas de este hombre? O sea, de nuestro gran Señor Yahshua. Él me sanó, es una bendición. Yo lloré a sus pies. ¿Qué dirá Bartimeo, el que era ciego? ¿Qué dirían? ¿Cuántos hay en la Biblia y los que no están anotados? Entonces todos podrían atestiguar a favor de Yahshua por la doctrina que oyeron, que era de amor. Verso 22 y verso 24, al verso 24. Cuando Yahshua hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo Cohen, lo que es de plano estar cegado, como ahorita está cegada la gente adorando al diablo. Fíjense, este dio una bofetada a su creador. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, seguimos entonces. A ver. 23. Yahshua le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo Cohen. Entonces, ¿para qué lo llevaron a Anás? Los enemigos conocían la verdad, pero amaban la mentira. Anótalo. Los enemigos conocen la verdad, pero aman el error, y el error es mentira. Y van a buscar después Juan 3:19, verso 19, y Romanos 1:18. Anás manda a Yahshua a su yerno Caifás. ¿Podrás apagar, por favor, el ventilador? Ahora, todavía.
Ahora vamos a ver el verso 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Tremendo. Vamos a ver el verso 26 y 27. Uno de los siervos del sumo Cohen, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ustedes van a estudiar todas estas citas que les estoy dictando hoy en este Shabbat. Lucas 22, versos 61 y 62. Y el gallo cantó Mateo 26, versos 72 al 74. Y Juan 3:38. Ahora mucha atención. El que cantara el gallo en ese momento y la burra de Balaam hablara, revelan la soberanía de Yahshua. Todas las cosas se mueven de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan y a su tiempo. Tremendo. Ahora, aquí en el capítulo 18, del verso 28 en adelante, pasamos al juicio civil. Entonces fue el juicio religioso. Ahora vamos al juicio civil. Y el juicio civil, pues, vamos a ver entonces el 28, verso 28 y 29. Llevaron a Yahshua de casa de Caifás al pretorio. Era la mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Ah, qué delicados, ahorita lo voy a explicar. Y así poder comer de Pesaj. Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención. Están saliendo varios que dicen que son judíos mesiánicos. O sea, me refiero de la casa de Judá. No la casa de Israel, sino la casa de Judá, que ya creyeron en Yahshua. Que Yahshua tomó de Pesaj el 14. Pero eso es imposible. Porque mañana lo voy a ministrar. El corderito se preparó antes para que pintaran los dinteles de las puertas. Y entonces ya tomaron de Pesaj esa noche. Él es nuestro Pesaj, dice Pablo, Yahshua. Entonces, por favor, no vayan a caer en error, porque los mismos, aquí está en la Biblia, que los mismos Yehudim, los mismos religiosos no querían contaminarse, pero estaban planeando un asesinato. Así son los religiosos. Por eso me caen tan mal los religiosos. 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Entonces, a ver, Juan, el apóstol, aquí, no reportó el juicio ante el Sanedrín como tal. Eso tú lo encuentras en Marcos 14, anótenlo, versos 55 al 64. O sea, Juan no reporta ese reporte, no reporta el juicio ante el Sanedrín. ¿Ya lo anotaron? Marcos 14, versos 55 al 64. Donde ahí se le hace el cargo de blasfemia. El Sanedrín no tenía el derecho legal de condenar a muerte a nadie, porque estaban los romanos. Por eso fue llevado ante el gobernador Pilato. Pilato estuvo del año 26 al 36 después de Yahshua, nuestro Señor. La historia habla claramente que Pilato vivía en Cesarea. De hecho, Cesarea, si tú visitas Israel, ya pronto estaremos allá, aleluya, pero yo después les explico varias cosas. Pero ahorita es una ciudad realmente romana. O sea, me refiero a toda la estructura que hay ahí.
Hay pilotes de estructuras que están en el piso por terremotos que ha habido muy fuertes desde esa época. Entonces, él vivía en Cesarea, pero en las fiestas de la Torá, ¿sí?, llegaba mucha gente, entonces convenía siempre que el gobernador estuviera en Jerusalén. Por eso estaba Pilato en Jerusalén, porque el pueblo judío como tal, Israel, se recordaba la liberación de Egipto. Entonces decía, no vendrá el Mesías para salvarnos de los romanos, pero lo tenían enfrente. Y esa religiosidad hizo que no lo vieran y no lo ven hasta ahora. Gloria al Eterno, cabo al Eterno, que ya muchos están abriendo los ojos, porque Yahweh se lo está abriendo, el mismo Yahshua. Entonces, desde ellos, los religiosos no querían contaminarse, pero al mismo tiempo planeaban un asesinato. Vamos al 30 y 31. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Terrible, terrible cómo se condenaron. 31. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle, según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pilato sin duda vio la entrada triunfal en Shabbat anterior, por así decirlo, de Yahshua a Jerusalén. Y él, aunque fingió demencia y muchas cosas, pero él era inteligente y comprendía que todo lo que hacían los religiosos contra Yahshua era por un pecado, por envidia. Anótenlo, subrayenlo bien. Mateo 27, verso 18. Pilato se negó a hacer cualquier cosa sin tener un cargo suficientemente grave. Bajo la ley civil romana, no era posible ejecutar a Yahshua por el cargo de blasfemia. Bajo la ley romana. Ahora, bueno, no lo podían ejecutar a Yahshua, los judíos directamente. El apedreamiento era para romper los huesos. O sea, a ver, cuando una persona era lapidada, se le rompían los huesos. Los primeros eran las costillas, porque un pedradón de estos, pues inmediatamente, y la cabeza. Pero Él tenía que dar su vida por nosotros en la cruz. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, y aquí, para que se salvara la humanidad completa, pongan mucha atención, tenía que incluir Yahshua como soberano rey, tenía que incluir tanto a judíos como a gentiles en la culpabilidad del hecho. Porque si no, entonces no habría oportunidad para los goyim, los gentiles. Anoten, Hechos 2, verso 23. Y capítulo también Hechos 4, verso 27. Y recordemos, que no se nos olvide, que Él, Yahshua, bendito es su nombre por siempre, se hizo maldición por nosotros. Deuteronomio 21, verso 23. Gálatas capítulo 3, verso 13. Y vamos a terminar por el día de hoy, en el capítulo 18, verso 33 y 34. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Yahshua y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? 34. Yahshua le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿De mí? Está en forma de pregunta. Pilato sabía que los judíos
no entregarían a los romanos a alguien de los suyos, o sea, de los mismos judíos, para ser juzgado. Por eso Pilato, les digo, era inteligente, aunque fue un cobarde. Por eso se entrevistó en privado con Yahshua. No sé si me doy a entender. O sea, Pilato sabía que los judíos no entregarían a uno de los suyos, a un judío, a los romanos, para ser juzgado. Por eso se entrevistó en privado con Yahshua. Bueno, ¿qué pensaban? Anoten esta cita, la estudian. Lucas 23, verso 2. ¿Qué pensaban los romanos y los judíos? Bueno, fue un revoltijo terrible, porque se confabularon los enemigos. Pilato no se hablaba con Herodes, etcétera, etcétera. Eso ya está ministrado desde hace muchos años. Ellos acusaban a Yahshua de 3 cosas, haciendo un resumen. 1, de pervertir a la nación. ¿Cuál? Nada. 2, de oponerse a pagar impuestos al César. Nada. Hasta él mismo le dijo a alguien, a ver, ¿de quién es esta cara? Del César. Dar al César lo que es del César. Y a Elohim lo que es de Elohim. 3, y de proclamarse como rey. Las 3 mentiras. Lógico, tiene que ser Satanás el que estuviera detrás de todo esto. Pero Yahshua lo permitió. Yahshua dijo su respuesta para saber, por así decirlo, si Pilato lo consideraba un político. Fíjense, es que la inteligencia de Yahshua es infinita, Él es el rey. Por eso dice, a ver, el verso 34, Yahshua le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Esto no se había entendido bien, ¿verdad? ¿Pero por qué dijo eso? O sea, para saber si Pilato lo consideraba a él, o sea, a Yahshua, un político. Es que hemos leído todo esto y a veces no le entendemos, ¿verdad? Y los que hacen sus representaciones ahí, qué terrible es eso, ¿no? Bueno, vamos a continuar parte mañana, así voy a ir por partes. Ahorita lo pude hacer un poquito más extenso porque es Shabbat, pero mañana ya es Pesach. Sí, de acuerdo, y quiero explicarles todavía muchas cosas más, hermanos, muchas, pero van a leer, si no revisen el video en este mismo, no se peca por eso, estás estudiando Torah, no estás comprando ni vendiendo. Entonces van a revisar el video y van a leer todas las citas que yo les di, ¿de acuerdo? Para que así de esa forma mañana continuamos el estudio y al mismo tiempo tomamos de Pesaj. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Si hubiera yo, bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. A mí me hubiera gustado mucho acompañarlos en cada cita. Y yo creo que sí me hubiera llevado 5 días. Pero por mi voz no es posible. Pero ustedes estudienlo. Primeramente el Eterno me vuelva la voz. Vuelvo a grabar este tema, aunque sea en privado. Y lo subimos. Van a ver que es un estudio muy grande, muy bonito. Muy, muy conmovedor. Vamos a dar gracias. Padre Eterno, te damos toda Gabá por tu palabra. Comprendemos ahora mejor tu bendito sacrificio, bendito Yahshua Mashiach, porque tú eres el Padre de la eternidad. Toda Gabá Yahshua Mashiach, amén, amén. Aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Estamos leyendo cosas muy conmovedoras, pero la fiesta es que Él vive, Él no está muerto. No hay que hacer como las religiones que cada año, otra vez el lloriqueo y la hipocresía. No nada más en la tradicional, sino muchos que se dicen mesiánicos. No. Bueno, vamos a bendecir, a pedirle al Eterno que bendiga a nuestros hijos. Pongan sus manos.